¿Cómo están? Bienvenidos. Un gusto reencontrarnos con todos ustedes, con testigos y todas estas historias de vida que vamos conociendo permanentemente junto a ustedes. ¿Qué tal, Leandro? Muy bien, Denis. Bienvenida. Y hoy vamos a hablar, en el contexto de este programa en el cual nos interesa la familia, de esas pruebas de la vida en las que inclusive nuestra más preciada vocación quizá se pone en juego, se frustra o se transforma y de una manera casi inesperada, con una cuota importante de sufrimiento y con todo un desafío para salir adelante. Por lo tanto es un programa duro, pero al mismo tiempo lleno de esperanza que realmente les invito a quedarse. Vamos a conocer a Santiago, de la provincia de Córdoba. Él es un joven deportista, guardavida de Río. Dice en un momento de este testimonio que le tocó vivir en las adversidades, tiene un accidente, no puede volver a caminar, pero permítanme este juego de palabras y veamos juntos cómo él sigue caminando por la vida. Lo que siempre me gustó fue salvar personas. Saber que fuiste entrenado para cumplir una función, un rol en la vida y un trabajo indudablemente, y que estás llevándolo adelante de la mejor manera. A los 17 años fui por primera vez a hacer el curso de guardavidas de Río y lo completé, logré hacerlo, y inmediatamente no trabajé como tal, pero sin embargo me tocó estar en situaciones donde hubo que socorrer a personas, salvar personas de ahogarse, y eso fue muy fuerte, es muy satisfactorio, es muy lindo. Soy un tipo que ha crecido en medio de la adversidad, en medio de muchas cosas difíciles en la vida, y además ser una persona de entrenar duro, de entrenar en condiciones difíciles, bien adversas, y entonces esto te va preparando para afrontar situaciones en la vida que por ahí son de este tipo. Ese día salía de casa de amigos, estaba a cuadras de mi casa, y salimos a calle Cárcano y íbamos en una velocidad muy normal, muy de ciudad, y bueno, vino un pibe de atrás y nos chocó. El diagnóstico previo a la cirugía fue médula cortada, y con algunos otros golpes en el cuerpo, pero lo más contundente fue esto, médula cortada, y que yo no volvería a caminar. Debido a eso, al otro día fui operado, me pusieron 8 clavos, me pusieron 6 planchas de titanio en la columna para fijarme la columna, y me hicieron una cirugía que demandó poco más de 2 horas. Nos fue difícil, como familia nos fue difícil, y nos tuvimos que reunir muchas veces y hablar entre nosotros, pero nunca estuvo solo. O sea, y a pesar de que nosotros llorábamos allá en las habitaciones y todo eso, pero siempre nos juntamos para apoyar, decir, no puede quedar solo. La que entregó mucho por Santiago ha sido mi hermana del estar permanente. Y jamás le demostramos todo lo que a nosotros nos pasaba. Hay un montón de planteos que nunca le hicimos acá a Santiago. Muchas de las decisiones las tomamos afuera. Y venimos acá porque no podés acá entrar a la habitación sobre que el chico está mal, venir malhumorado, venir a hacer planteos que no corresponden. Entonces me veo como no es fingir, pero tenés que sacar el amor que uno a veces tiene de dentro para contenerlo a Santiago. Y hasta aquí la primera parte
de este testimonio de vida de Santiago frente a esta dura prueba que en este caso es realmente muy fuerte, muy inesperada, muy injusta, pero que nos está haciendo empezar a movilizar pensando sobre esas limitaciones que todos podemos eventualmente sufrir en nuestra vida, tanto nosotros mismos como algún integrante de nuestra familia. Hemos visto ya los rostros de nuestro foro, vamos a ver cómo percibieron este testimonio. Y me gustó la fortaleza que transmitía cuando hablaba. Frente al problema que tuvo, sabe que quedó paralítico, pero eso no lo refleja ni en la mirada, no lo refleja en la voz. Me gustó la forma positiva en la que enfrentó y en la que enfrenta el futuro y en la que enfrentó el problema. Son esos momentos donde uno no entiende qué pasó hasta ahora con la vida, ¿no? Porque se corta la vida de pronto, se llama el proyecto de vida, se corta todo, se nubla todo y ya ni siquiera vale lo que hice antes, ¿no? Porque todo lo que hice antes hoy no sirve. O sea, no encuentro razón a lo que hice y no veo el futuro tampoco, ¿no? Bueno, esto me lleva un poco a reflexionar cómo la vida da sorpresas por ahí, como a este muchacho, ¿no? Con todo su plan de vida que él tenía y que le pase una cosa así, inesperada. También me llevó a pensar que a mí una vez me pasó algo no tan así parecido, pero sí, tuve un choque grande y que hubiera podido pasar cualquier cosa porque a la vez estaba embarazada. Y bueno, fue un gran susto por ahí, tuvimos que pasarlo, ¿no? Pero esto que en la vida suele pasar, por ahí estas cosas así que son inesperadas y que nos llevan a cuestionarnos un poco todo lo que la vida presenta. Un poco lo que a mí me llama esto, cómo uno va programando su vida, ¿no? Programando toda su trayecto de vida, ¿no? Y en un segundo de vida, en un minuto, se te derrumbe todo. Por lo que está pasando Santiago, es una situación de vida por demás de común, pero tan profunda y que me lleva a mí personalmente a una reflexión. Y uso la palabra salvar, porque la vi al comienzo de este video. Él se proponía salvar a otros y lo hizo. Y me puse a preguntar así profundamente, ¿cómo va a ser para salvarse él ahora? Es decir, salvarse de estas aguas que vienen y que él no las esperaba. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente creo que estamos todos movilizados por este testimonio de realmente algo imprevisto que frustra las esperanzas y los proyectos de toda una vida. Y creo que si bien la historia es mucho más que esto, yo me detengo a pensar en cómo uno maneja un sufrimiento de esta manera. ¿Cómo se hace para manejar un sufrimiento de este nivel? Sí, ¿cómo se hace? Esto nos ayudan a pensar uno de nuestros especialistas. Fíjense qué profundo lo que dice. Cuando alguien está atravesando un gran dolor, usamos una palabra también desvirtuada, ¿no? Lo palmeamos en la espalda y le decimos resignación, hermano, resignación. Y el hermano te mira como que no sabe qué le estás diciendo, porque en realidad no estamos diciendo nada con sentido, salvo que entendamos el sentido. Porque resignar no es bancatela, resignar no es aguantatela, resignar no es y eso es lo que hay, lleva esta carga. No, resignar es cambiar de signo, es resignar, es volver a signar, es cambiar la interpretación del dolor y todos los dolores se pueden resignar. Entonces, esta enfermedad que está en mi vida, está para algo en mi vida. Si yo entiendo el para qué está, dejo de negarme. Si yo me pregunto por qué está y está en mi vida, y bueno, el por qué siempre es una explicación allá en el pasado que no tiene salida. Ahora, ¿para qué está? ¿Qué me trae? Una persona a la que le falta una pierna puede estar
sentir que su vida ha perdido todo sentido, puede sentir que su vida va a estar a un costado, se va a convertir en un pordiosero, o puede enojarse con Dios y con el destino y con los demás humanos y con sus padres, o puede tomar esta realidad y decir, ¿cómo voy a construir felicidad sobre esta base de tener una pierna sí y una no? Mi tarea en este mundo es crear felicidad para mí y para los demás con esta condición que es la condición real que tengo. Lo otro, imaginarse que mi condición no es la que tengo, es una fantasía. Es una fantasía que me lleva a la parálisis en la vida, ¿no? Qué difícil es cuando el dolor aparece con efecto de huracán, no como una brisa más o menos dificultosa que se puede soportar, sino como algo que parece que arrastra toda la vida. Yo creo que lo importante en esos momentos es tener la posibilidad, en primer lugar, de hacer silencio interior. No dejar que ocupe nuestra vida la dramatización, la minimización, ni los comentarios racionales para ver cómo eludimos enfrentar lo que nos toca vivir. Cuando el dolor arrasa como un huracán, hay que aferrarse a lo más importante, a lo más fuerte. Y normalmente lo más importante y lo más fuerte no está en las palabras, no está en los libros de autoayuda, no está en el ribotril. ¿Saben dónde está? En dejar el silencio interior para que ese silencio interior ayude a hacer posible que el consuelo aparezca por una luz que no nos pertenece y que no tiene que ver con el límite nuestro del humano, sino con un más allá de nosotros en nosotros. Retomando las vicisitudes en la vida de Santiago, este joven deportista guardavida, que tiene un accidente absolutamente injusto. Uno, en el momento en el que viajaba en un automóvil, otro automóvil lo choca por detrás y le produce un daño irreparable en la médula. Vamos a ver ahora cómo él continúa su vida y de qué manera asume esta circunstancia todo su entorno familiar. Cuando se enteraron del diagnóstico, fue duro para ellos. Mis sobrinos que habían visto mi entrenamiento, que me habían visto ganar competencias, que me habían visto estar con ellos, jugar y enterarse de que el tío no camina más, fue duro. Hay una palabra que me gusta de una manera especial y es la palabra límites. Y esa palabra ahora significa oportunidad. Y me he planteado, me he propuesto tomarlo de esa manera y vivirlo de esa manera. Cuando te dicen no podés, no se puede, sí puedo, sí que puedo. No podés cruzar un lago, no podés nadar como antes, sí, sí puedo. Sí me adapto y puedo. El cruce del lago San Roque en mi ciudad se dio por una charla, una conversación entre amigos que tuve con Carla Ferreira. Ella me propuso cruzar juntos el lago. Estábamos entrenando demasiado fuerte y entonces dijimos, el cruce del lago podemos hacerlo muy bien si lo proponemos hacer. El día que cruzó el lago, el entrenamiento para cruzar el lago, el entrenamiento cuando venía mi nene y me decía, el tío San nadó tantos metros, decíamos, no puede ser, ¿cómo puede ser? Todo lo que vas viviendo día a día con Santiago te sorprende. Santiago va a cruzar el lago mañana y todo el mundo mandaba el aguante y todo el mundo fue al lago y nosotros esperábamos con una corneta y gritábamos y hacíamos ruido porque el San escuche, o sea, lo alentamos. Fue lindo, yo iba disfrutándolo, de vez en cuando gritaba de alegría y seguía con esas brazadas hacia adelante. De tener un Santiago que lo conocía todo el mundo, lo tenías encerrado en 4 paredes en esta cama, y haberlo hecho salir para nosotros nos mantiene con ansiedad permanente, porque se involucra. Ahora ya
se involucra en la sociedad, quiere competir, quiere salir, tiene ilusiones, tiene sueños. A Dios, hoy yo le agradezco el no poder entender tanta gracia, tanto favor, llegar a entender tanta misericordia. Conocemos a un Dios que puede cambiar cualquier tipo de diagnóstico, pero Dios en el cielo puede hacer muchísimas cosas, pero en la tierra nos necesita a nosotros que hagamos las cosas, que nosotros pongamos de nuestra voluntad, que pongamos de nuestro conocimiento, que pongamos nuestra capacidad, que pongamos nuestro tiempo, que pongamos todo lo que tengamos que poner para que la persona que ha sufrido un accidente, a lo mejor naciste y nunca sufriste un accidente y tenés un accidente que es como que decimos te corta la vida o te hace ver la vida desde otra óptica. Hay que seguir adelante, pero tenés que llevar a la persona que sufrió un accidente a que siga adelante, como sea, con un brazo, sin un brazo, con una pierna, con un ojo, tiene que volver a involucrarse de nuevo en la sociedad, lo tiene que hacer. Y así termina este testimonio y les quiero invitar porque seguramente están con ganas de seguir viendo este tipo de historias, este tipo de materiales en donde hay un fuerte contenido humano, de donde podemos aprender, para que vayan a nuestro sitio de internet testigostv.com o al Facebook Testigos TV. Y nuevamente, Leandro, la familia como soporte, ¿no? Como pilar del sostén de todos estos sufrimientos que está atravesando Santiago. Y el foro, los integrantes de nuestro público, allí están para ver qué pasa ahora con este final de la historia. Nos puso, por supuesto, a pensar una situación hermosísima. No se perdieron los sueños ni la capacidad de soñar, sino que se cambió un poco el sueño, nada más. Y esto fue apoyado por el núcleo familiar y por una voluntad impresionante por parte de Santiago, que al fin y al cabo cambió la estructura, pero se podría decir, hizo resiliencia de lo que le pasó y se fue un poco más allá todavía de lo que tenía pensado. Me hizo acordar mucho al caso de la pintora mexicana Frida Kahlo, que tomó todo el suceso que acaeció a su accidente y lo transformó en arte. Bueno, Santiago también hizo arte con lo suyo. Bueno, esta parte de la historia me muestra la otra cara, la cara de la familia, qué actitud tienen frente al problema del tío, una actitud de acompañamiento. Me pareció lindo, la verdad que la familia lo acompañe, le ayude a superar, le ayude a avanzar, le ayude a conseguir algunas metas que él se propone. En definitiva, que más allá del problema que tiene, ninguno de la familia lo ignora. Es más, se van sorprendiendo a medida que Santiago va alcanzando logros que parecían inimaginables en una persona que no podía caminar. Qué notable cuando Santiago hace referencia a la primera impresión o al dolor emocional. No habla de cómo le dolió a él quedarse paralítico. Él habla directamente, cómo su familia lo sufrió. Él no habla de su sufrimiento, no se regodea en contar que habrá tenido sus noches y sus días terribles. Él no te anda contando lo mal que se sintió. Cuando se habla, asocia el dolor con el que pasó la familia al saberla. En la familia sí, eso es lo que le preocupó a él. Y lo segundo, es ver cómo él reasume toda una nueva forma de ver la vida, donde dice, no es que yo no pueda, sino que lo hago distinto, pero puedo hacer todo lo que me propuse en la vida todavía. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, Santiago nos ha dejado una muy linda lección, así como su familia, y a mí me hace pensar en esto de cómo en todo proceso existencial están estas dos caras. Está la soledad que vivimos individualmente, especialmente aquel que le
le toca una prueba de este tipo, que indudablemente tenemos que crecer adentro, hacer silencio para encontrar ese resorte que nos permita salir adelante y como decía nuestro especialista, resignar, darle un nuevo significado al sufrimiento. Pero que al mismo tiempo, qué importante es lo que puedan hacer los otros acompañando ese proceso, ¿no? Como que ninguna de las dos cosas solas alcanza. Y para concluir con esta reflexión de Leandro, uno de nuestros especialistas habla precisamente sobre cómo entender este sufrimiento humano. Considero que el sufrimiento, ante todo, es un gran interrogante, especialmente frente a situaciones difíciles como lo es la injusticia, la violencia, un robo, una catástrofe, la tortura. Nos quedamos todos con la mirada atónita, el silencio o el grito pelado. Tanto quienes somos creyentes o quienes no lo son. Para quienes somos creyentes, además, se plantea aquí el problema de la presencia o la ausencia de Dios en esta realidad, ¿no? Está Dios presente aquí. Lejos de hablar de una ausencia de Dios, considero que en el sufrimiento humano, Dios no solo está presente, sino que está ahí crucificado junto a la víctima. La realidad del sufrimiento muchas veces no tiene explicación. De hecho, no hay por qué, pero sí para quienes somos creyentes hay para qué, hay un sentido. Nos preguntamos por el sufrimiento, por el dolor. Y claro, vivimos en una época que no quiere sufrir, no quiere el sufrimiento o el dolor. Y sin embargo tenemos que entender que es una condición propia de nuestra naturaleza, porque somos seres humanos, limitados, imperfectos, sufrimos. Entonces, frente a esta realidad, tenemos que, por una parte, evitar los sufrimientos que se pueden evitar. ¿Puedo evitar una enfermedad? Sí, me vacuno. ¿Puedo evitar, que me echen del trabajo? Sí, trabajo. Pero hay dolores que no los podemos evitar. La muerte, cierto tipo de enfermedades que por más vacunas, ciertas situaciones de ruptura de vínculos. Entonces, ante esas realidades que no podemos evitar, tenemos que asumirlas, tenemos que tratar de vivirlas de manera que podamos crecer a través de ellas y que podamos vivir una relación de solidaridad con otros, de manera que ese dolor no nos destruya, sino que nosotros podamos enfrentarlo y hacerlo servir para nuestro perfeccionamiento, para nuestro crecimiento. El sufrimiento puede ser vivido por las personas de tres maneras diferentes. Hay quienes experimentan el sufrimiento en condiciones de víctima. Sufren, experimentan la desvalorización de sí mismos, experimentan la descalificación de sus acciones, experimentan la ausencia de una autoestima sana y en orden a eso desarrollan una vida de víctimas donde parten de la concepción y de la convicción de que existen porque están destinados a sufrir y a padecer. Una segunda forma en que las personas experimentamos el sufrimiento es en condición de perseguidores. Muchas veces quienes sufrimos y experimentamos la situación real de ser víctimas, solemos transformar ese compromiso, ese comportamiento, mejor dicho, en un comportamiento que nos lleva a hacer sentir mal a los demás. El comportamiento, dicen los autores que el comportamiento de la víctima perseguidora es el comportamiento de aquellas personas que, porque han sufrido mucho, se dedican a hacer sufrir a los demás. Y una tercera forma en que las personas experimentamos el sufrimiento es el comportamiento de las personas que adoptamos algunas veces en la vida una actitud salvadora, es decir, hacemos por los demás lo que los demás pueden y deben hacer por sí mismos. Este es un comportamiento muy común en los padres en nuestra relación con los hijos. Somos capaces de sobreprotegerlos a niveles insospechados. Esto necesariamente va a traernos algún sufrimiento en algún momento de la vida. Será muy importante que las personas revisemos este aspecto de nuestra condición de padres y de madres.
qué bueno es poder entender con la ayuda de nuestro equipo internacional de especialistas un poco más sobre el sufrimiento, el lugar que tiene la familia y que si bien el sufrimiento no es deseable, al mismo tiempo es necesario en nuestro crecimiento como personas y también inclusive es necesario permitir que nuestros hijos pasen por ciertas frustraciones, no pretender evitar todo y cubrir todo porque necesariamente eso es parte de su maduración y de su crecimiento como personas para poder estar preparados para la vida y para poder entonces ahí, frente a esas situaciones de pruebas grandes como la que hoy vimos el testimonio de Santiago, tener el recurso interior para mantener una mirada de esperanza y para que esa limitación no signifique una frustración de la vida, sino un obstáculo a superar, pero que nos permite seguir viviendo. Lo que vos decís es muy cierto, porque si no, no sería la vida real, y la vida real tiene sufrimiento. Pero pienso que tal vez enfrentar esas situaciones extremas desde una visión optimista puede ayudar a que nos paremos en un peldaño y miremos la cuestión desde más arriba, ¿no? Creo que esto hizo Santiago con su generosidad y es lo que le permitió, como dije al comienzo del programa, seguir caminando por la vida de una manera especial. ¿Nos despedimos? Gracias. Gracias a vos, Denise. Hasta nuestro próximo encuentro entonces con Testigos TV, como siempre los esperamos.